El programa de hoy es un programa que se llama Dejar Ir, es el camino de la liberación. Entonces, este es un tema que es muy importante, y la forma como va a estar estructurado es que durante todos los lunes de aquí hasta diciembre vamos a tener un conjunto sobre este tema de dejar ir las emociones y liberarnos. Ahora voy a explicar qué es. Pero básicamente la idea es esto. Hoy vamos a tener una introducción, vamos a hablar de los mecanismos de dejar ir, vamos a hablar de las emociones, de la estructura emocional y de su desarrollo. En marzo, una vez que ya tenemos este conjunto de ideas, vamos a aplicar eso al tema de la apatía y la depresión. Y va a haber trabajo práctico y ustedes van a poder hacer preguntas, y si hay alguien que tenga una o dos personas que tengan un problema de apatía o depresión, yo voy a trabajar con esas personas como demostración de cuál es el proceso. En abril vamos a hablar sobre la pena y la pérdida. En mayo sobre el miedo y el deseo. En junio sobre la ira y el orgullo. En julio sobre el coraje y la aceptación. En agosto sobre el amor y la paz. En septiembre sobre cómo reducir el estrés y aliviar síntomas de enfermedades físicas que son somáticas. En octubre vamos a hablar de la relación entre el cuerpo y la mente y vamos a expandir los beneficios del proceso que hemos ido aprendiendo durante el año de dejar ir. Y en noviembre vamos a ver cómo podemos aplicar eso a transformar las relaciones entre parejas y entre compañeros, entre socios y ese tipo de cosas. Y finalmente en diciembre vamos a ir a la parte más profunda de todo este proceso, que es las metas espirituales, cómo se puede aplicar a la meditación y técnicas interiores para finalmente llegar a la entrega total, que es vivir completamente en el presente. Entonces, este no es solamente una charla informal, es un taller que va a darse durante todo ese tiempo. Espero que ustedes tengan la determinación, no solo de lo que escuchen hoy, de tomarlo, y yo voy a ir dando mucho más profundidades durante todas esas otras sesiones. Son 11 sesiones que realmente van a generar durante este año en ustedes una de las habilidades más importantes, que es la habilidad de poder soltar, de no dejarse afectar por lo que nos está pasando. ¿Ok? Entonces, empecemos. ¿Qué es dejar ir? Dejar ir es una habilidad poco habitual. En muchas ocasiones en la vida, las cosas no nos salen a nosotros como nosotros queremos, porque aparecen alrededor de nosotros, aparecen una cantidad de problemas y nos bloqueamos o respondemos desde lugares que no son deseables. Y en estas situaciones, nosotros, si tuviésemos la capacidad de dejar ir eso que nos estaba pasando, de dejar pasar las sensaciones negativas, eso sería algo fundamental para el cultivo de una actitud pacífica en nuestra vida. Ahora, es importante saber que no hay ningún grupo o ningún sistema que sea el dueño de la paz interior, porque la paz interior que nosotros podemos lograr pertenece al espíritu humano, en virtud de nuestro origen. Somos seres que hemos sido originados por el Creador. Pero si eso es algo que es intrínseco a nosotros, esa capacidad de relajarnos y dejarnos ir, ¿por qué parece que es tan difícil? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros hemos sido educados para relacionar, para correlacionar los logros que hacemos en este mundo, e incluso los logros espirituales, nosotros lo hemos relacionado con el trabajo duro, con meter la nariz y afilar las cosas, vivir con el sudor de la frente. Pero lo que estamos diciendo aquí, y lo vamos a ver, es que dejar ir es un camino práctico del proceso interno de transformación. Es un camino que nos proporciona una guía, una hoja de ruta hacia una vida más libre, que nos ayuda a nosotros, si estamos dispuestos a emprender ese viaje, a llegar a un sitio de paz, a llegar a un sitio de tranquilidad.
Ahora, el principal requisito para nosotros emprender ese viaje, para nosotros poder empezar a soltar, es que tú tengas la voluntad de mirar el apego que tienes a la experiencia que estás teniendo en tu vida. Las cosas que te están pasando a ti son cosas que vienen de un fuerte apego a la forma como piensas, a la forma como ves las cosas y a la forma como sientes. Y lo que yo estoy aquí diciéndote es que no necesariamente esa es la actitud más sana. Entonces, si estás dispuesto a imaginar una vida para ti, caracterizada por el éxito, sin esfuerzo, por la libertad del resentimiento, o sea, te liberes de los resentimientos que tengas, que te vivas en gratitud por las cosas que has vivido, que tengas inspiración, que tengas amor, que tengas alegría, que puedas resolver las cosas de una manera sabia, que la felicidad pueda ser tu expresión creativa. Este camino de dejar ir es el camino para lograr eso. Entonces, nosotros tenemos una actitud en cierta manera cínica, porque tenemos, no lo quiero decir en una mala forma, pero nosotros estamos pegados a nuestra forma de ver las cosas y tenemos expresiones como así soy yo, a mí nadie me cambia, todo eso. Y lo que yo estoy aquí diciendo es que esas actitudes lo único que están haciéndote es daño. El abrirte a cambiar es una de las virtudes más hermosas que puedas tener. Todos estamos nosotros conectados a un nivel energético y lo que a nosotros nos une es una vibración alta que podemos llamarla amor, aunque la palabra amor la hemos utilizado para decir yo amo Coca-Cola, yo amo mi carro, pero si la respetáramos, esa, llamémoslo una palabra de alta vibración. Esa palabra de alta vibración tiene el efecto de disolver las vibraciones más bajas, que son el miedo, la ira, todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para entrar en eso? De eso es lo que vamos a hablar aquí. Ese dejar ir es no solamente un dejar ir, sino que al dejar ir, lo que estamos es descubriendo una cosa que hay dentro de nosotros que nosotros no sabíamos que estaba ahí porque estaba tapada por esos resentimientos. Vamos a entrar en unos estados superiores y esos estados superiores están disponibles para todo el mundo en cualquier momento. Dejar ir o soltar es una práctica y es siempre, esa práctica, y hacer eso, es un proceso de desarrollo que va a ir mejorando tu manera de ser, tu manera de vivir en este mundo, te va a ir aliviando. Y no importa dónde estés en este momento, lo importante es, el paso más importante es reconocer que nosotros tenemos, y aquí viene lo importante, nosotros tenemos que reconocer que tenemos sentimientos negativos. Y me van a decir, bueno, todo el mundo tiene, pero tú tienes sentimientos negativos, pero no los reconoces, no te das cuenta. Por eso es el caso, todos hemos visto ese caso del jefe que está bravo o el papá que está bravo que dice, ya no estoy bravo, no me digas que yo estoy bravo porque yo no estoy bravo. Y realmente esa persona no se está dando cuenta de que está bravo. Nosotros tenemos una serie de sentimientos que son automáticos y no nos damos cuenta. Entonces vamos a ver cómo vamos a ir poco a poco entendiendo cómo podemos soltar eso y cómo podemos saber dónde realmente estamos. Ahora, esto va a conducir, estoy simplemente diciendo el final, al principio, esto va a conducir al estado más alto de conciencia, el estado que llamamos la no dualidad. En ese estado nosotros podemos dejar de ver las cosas separadas y vivir en un estado que es nuestro estado real. Pero para lograr esto, y vamos a ir explicando, lo que es necesario, lo que yo les estoy diciendo es que necesitamos algo que es, digámoslo así, necesitamos tener valor y necesitamos tener honestidad. ¿Para qué? Para ver la negatividad y la pequeñez en nosotros mismos. Eso no está mal.
pero necesitamos esas funciones, necesitamos esa capacidad de mirarnos a nosotros mismos. Aceptando esas cosas podemos trascenderlas y podemos dejarlas ir, y ese es el mejor camino. Esa es la respuesta que estamos buscando a todos los problemas a los que nos estamos enfrentando. Ahora, la mayoría de los maestros espirituales, por lo menos los que yo he conocido, siempre hacen hincapié en el cultivo de la paz interior como la solución real a las dificultades personales y al conflicto colectivo. Es decir, si nosotros queremos que se desarme el mundo, tenemos que desarmarnos nosotros primero, desarmar el interior. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que hay un sistema de pensamiento, un discernimiento, una forma de ver las cosas, una inteligencia emocional, una inteligencia espiritual, algo que es sabiduría. Y eso lo expresaba Gandhi cuando decía, tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Decía que cuando nosotros hablamos algo en nuestro interior, lo sanamos para el mundo. Entonces, dejar ir, de lo que estamos hablando, soltar esos sentimientos, esa negatividad, es la técnica que nos va a facilitar a nosotros el éxito, la superación de los aspectos emocionales y los obstáculos para la iluminación. Entonces, en el camino de ascender hacia la iluminación, tenemos un proceso de vida. Tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que tener un negocio, tenemos que tener relaciones. Todo eso se va a ir acomodando. Si estamos persiguiendo el último, el pináculo de la paz interior, todo lo demás se va a ir acomodando hacia eso. Y ese proceso de descubrir la realidad interna y entregarnos es lo que esta técnica de dejar ir nos va a ayudar a nosotros a avanzar. Esta técnica responde a la pregunta de cómo liberar las emociones negativas, cómo liberar el impacto en la salud, en las relaciones, en el trabajo. Entonces, la técnica de dejar ir es un sistema práctico para eliminar los obstáculos, para eliminar los apegos, y puede llamarse también el mecanismo de la entrega, el mecanismo de la rendición. Entonces, esta técnica destaca, esta técnica es principalmente algo que es muy simple, muy eficaz, porque no tiene grandes conceptos y tiene una rapidez muy grande para verlo. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer, y esta técnica lo que viene es ¿cómo diría yo?, a apoyar o a verificar en nuestro interior eso que hemos oído de los sabios, lo que oímos del Buda, que es el apego a nuestras ideas, el apego a nuestras emociones, lo que está causando el sufrimiento. Entonces, cuando nosotros aprendamos a dejar ir, aprendemos a soltar, vamos a darnos cuenta que era ese apego a eso que estábamos tan amarrados lo que estaba causando el sufrimiento. Entonces, debido a que la mayoría de las personas a través de su vida, la mayoría de nosotros hemos sido de alguna manera presionados, de alguna manera nos han metido como en una especie de botella de presión, porque nos dicen, tienes que hacer esto, tienes que llegar a cumplir el trabajo, tienes que hacer lo otro. Nosotros vivimos en un mundo de tiene que. Y nos queda muy poco espacio para la expresión natural de nuestra vida. Y esas cosas que nos presionan, nosotros les estamos dando mucha fuerza. Esta técnica de aprender a soltar nos va a ir mostrando poco a poco cuáles son las cosas que realmente nos están ayudando. Entonces, durante estas charlas que vamos a tener, la idea es que ustedes dejen ir las cosas
Después, cuando terminen, pueden volver a su estado de tensión si quieren, pero por ahora relájense y empiecen a dejar ir las cosas y vamos a ver cómo esto va a funcionar. La otra cosa que quiero aclarar es que este proceso de dejar ir es cumulativo. Es como cuando tú tienes un vaso y le vas echando agua, poco a poco el vaso se va llenando. Entonces, cada vez que tú dejas ir algo, no solamente eso que de lo que te estabas amarrando y dejarte ir, se va a ir, sino que te vas a acostumbrar y vas a entender que eso de dejar ir las cosas a las que estás tan amarrado tiene un beneficio muy profundo. Entonces voy a hablar de esos beneficios ahora un poco. Tiene un beneficio físico, porque todos los procesos que nosotros tenemos de agarrar de las cosas nos crean tensión y esa tensión nos quita energía. Entonces todos los procesos patológicos en el cuerpo, cuando nosotros tenemos tensión, cuando estamos queriendo que algo suceda o queriendo que algo no suceda, lo único que hace es que nos quitan energía, nos quitan el funcionamiento doble. Si nosotros podemos estar relajados, si nosotros podemos dejar ir esa tensión, vamos a tener la energía para funcionar mejor, independientemente de lo que pase, porque es que nosotros, con preocuparnos de que una cosa vaya a pasar o no la cambiamos. El caso, por ejemplo, de una persona que va en un avión y le da miedo de que el avión está aterrizando. Está agarrado ahí de que el avión está aterrizando. El avión va a aterrizar como va a aterrizar independientemente de la tensión que tú tengas en ese momento. Entonces, si tú aprendes a dejar ir esas tensiones, pues vas a tener un aterrizaje más tranquilo, ¿no? Y lo mismo pasa con todas las demás cosas. La otra cosa es que esta técnica de dejar ir crea una disminución progresiva de la ansiedad y de las emociones negativas, y al darse eso, pues tenemos menos necesidad de recurrir al alcohol y de recurrir a otras cosas. Bueno, entonces en estas clases vamos a ver, hoy estoy haciendo una introducción, pero después vamos a ver cada uno de los elementos. Entonces en estas clases vamos a ver métodos sencillos para alcanzar esa claridad. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de dejar ir? El mecanismo de dejar ir es como, es como un cese repentino de la presión interior o de la espera. Entonces, suponte tú que, lo que pasa cuando tú dejas ir es que eso se relaja y eso va acompañado de una sensación de alivio, de una ligereza, de un aumento de la felicidad. Es un mecanismo real de la mente y todo el mundo lo ha experimentado en alguna ocasión. Por ejemplo, suponte que estás en una discusión, estás muy enfadado, te quieres pelear y de repente te das cuenta que aquello por lo cual tú creías que estabas enfadado nunca sucedió. Entonces empiezas a reírte y la presión que tenías se va. Pasas del miedo y del enfado a sentirte atacado, y de sentirte atacado a sentirte libre y feliz. Entonces, esa es la sensación de la que estoy hablando. Cuando tú dejas ir, pasas del momento de tensión a un momento de relajación. Entonces, de esto se trata la técnica. La técnica se trata de soltar conscientemente y con frecuencia y a voluntad, de eliminar la presión y la reactividad involuntaria. Entonces nosotros estamos hasta ahí. La mayoría de las veces nosotros vivimos en una lucha porque tenemos sensaciones internas y queremos escaparnos de esas sensaciones internas. Creamos expectativas y las expectativas las proyectamos en el mundo. Entonces, estoy repitiendo un poco, pero es que es bueno repetir. Estamos tensos y nos vamos a relajar. ¿Cómo es que nosotros estamos generalmente tensos? Nosotros generalmente estamos tensos porque nosotros funcionamos con dos
o 3 mecanismos. El primer mecanismo con el que nosotros funcionamos, aquí ya estaba entrando a hablar de las emociones, es que nosotros suprimimos o reprimimos las cosas. Esta supresión o represión son las formas más comunes en las que nosotros agarramos los sentimientos y los empujamos hacia abajo y no queremos sentirlos. Esto no sucede realmente conscientemente, sucede de una manera inconsciente. A nosotros entre comillas, nos han dado tanto palo que ya no queremos sentirlo. Nos han hecho sentir tan mal que no queremos sentirlo. Entonces, lo que quiero que ustedes sepan es que muchas de las razones por las cuales ustedes se están sintiendo mal y que no saben por qué, es porque eso que pasó, ustedes lo han reprimido. Posiblemente lo asocian con algo que pasó antes o con un miedo que tienen. Entonces dicen, es mejor no reprimirlo. Yo no quiero, no, esto no me afecta, esto no está pasando. Nos olvidamos. Pero eso crea una tensión interior muy fuerte y eso se puede convertir hasta en una enfermedad. Entonces, la presión de estos sentimientos reprimidos se siente más tarde. ¿Cómo? Te sientes irritado, cambios de humor, tensión en el cuello, dolores de la espalda, dolores de la cabeza, calambres, indigestión, insomnio, hipertensión. Todas esas cosas, la mayoría de esas cosas son somáticas. La mayoría de esas cosas son somáticas y con el tiempo esa somatización puede producir enfermedades que ya son casi irreversibles. Es como un caucho, ¿sí? Un caucho, tú lo estiras y vuelve a su sitio siempre. Pero hay momentos en que has estirado tanto el caucho que ya ha perdido su elasticidad. Y ese perder la elasticidad es cuando nosotros, en vez de realmente tomar las medidas necesarias para quitar todo eso que está en nuestro ser y soltarlos, lo dejamos avanzar y eso nos va a producir todo tipo de problemas. Cuando nosotros experimentamos un sentimiento como si fuera, esto es lo que quiero decir. A veces nosotros experimentamos algo como si fuera en el otro. Ese está bravo conmigo, ese no me quiere, eso. Pero resulta que todas esas son proyecciones que nosotros estamos haciendo proyecciones que nosotros estamos haciendo de lo que nos está pasando internamente. El otro mecanismo que nosotros utilizamos mucho es el mecanismo de expresión y es el mecanismo de ventilar o sacar las cosas. Entonces, es el mecanismo de ponernos, explotar y decir, esto no me gusta, y todas estas cosas que son simplemente otras manifestaciones de no tener un balance interior, de no tener una claridad interior. Entonces, una de las cosas que quiero aclarar es esta. Nosotros en la actualidad, esta expresión del mecanismo de lo que se llama catarsis, ¿sí? Es una expresión de un malentendido de la obra de Sigmund Freud, porque Sigmund Freud señala que la causa de la neurosis, lo que pasa con nosotros en la neurosis, era que nosotros estábamos haciendo esta expresión. Y entonces lo que se pensó erróneamente es que lo que nosotros tenemos que hacer es no expresar las cosas. Pero lo que en realidad Freud dijo en el psicoanálisis clásico era que la opresión que nosotros teníamos adentro no debía ser neutralizada. La manera que utiliza la mayoría de la gente para neutralizar eso es una explosión, pero eso no está curando la represión, porque esa manera de explotar no nos está ayudando. Por eso es que es tan importante ir a la raíz y dejarla ir, soltarla. Hay muchas cosas que a nosotros nos pasan que no podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar lo que hacen los demás, ya sean personas allegadas o no. No podemos cambiar los desastres naturales, que eso ocurre. Pero lo que nosotros podemos cambiar es nuestra actitud
Lo que nosotros podemos cambiar es la manera de responder a las cosas que nos ocurren. Y una vez que tú te das cuenta, simplemente puedes dejar ir eso. Yo soy una persona que tengo, como ustedes verán mi manera de ser, yo no soy una persona, digamos, tranquila. O sea, yo soy una persona muy llena de expresiones, y muchas veces esas expresiones le molestan a otras personas. Pero lo que yo sí he aprendido es a escuchar, a recibir la retroalimentación. Entonces sé, bueno, con esta persona tengo que cambiar esta manera de ser, porque quizá mi manera de ser externa, por mi educación y todo, no es la más adecuada en esta situación. Pero esa capacidad de mirarse a sí mismo y dejar, no me ato a mis formas de ser. Si la forma de ser no funciona, la cambio, porque la forma de ser es algo que no me representa. Lo que a mí me representa es mi paz interior, y a todo momento tengo que buscarla. Entonces, otra de las cosas que hay que entender en este mecanismo de dejar ir es cómo funciona eso internamente. Entonces, una de las cosas que tienen ustedes que saber es que, y esto científicamente se ha demostrado, es que entre 20 y 30 segundos de un pensamiento que tú mantienes en tu cabeza, ese pensamiento se transforma en un sentimiento y poco a poco se transforma en una emoción. Es decir, si yo miro por la ventana y digo, uy, va a venir un avión y se va a estrellar contra mi casa, y me olvido, no pasa nada. Pero si yo sigo mirando y digo, uy, va a venir un avión que va a estrellarse sobre mi casa, y mantengo ese pensamiento, así no haya ningún avión que va a venir a mi casa, se va a estrellar, lo mantengo, empiezo a sentir una sensación de duda, será verdad, de miedo, y mientras más lo mantengo, llega a convertirse en una emoción. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo eso porque todo lo que nos está pasando a nosotros se originó en un pensamiento que mantuviste en tu cabeza por un tiempo largo. Entonces lo que tienes que hacer es reversar ese ciclo. Y aquí está la técnica. Cuando tienes una emoción, si empezó en un pensamiento, pasó a un sentimiento y se convirtió en una emoción, ¿sí? Lo que tienes que hacer es, en vez de dejarte ganar por la emoción, y eso es lo que vamos a ver en todas las clases, cómo hacerlo con la ira, con el miedo, con cada una de esas cosas, tienes que enfrentarte. El primer paso es aceptar que te estás sintiendo de esa manera y a identificar, ¿sí? Me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo, bueno, lo que sea. Entonces, voy a hablar del proceso, ¿sí? Entonces, cuando tú miras el sentimiento y no te dejas que ese sentimiento te obnubile, te ponga en el suelo, sino dices, ok, estoy sintiendo miedo. No le tienes que tener miedo al miedo. Estoy sintiendo tristeza. No le tienes que tener angustia a la tristeza. Entonces, sientes un momentito eso. Entonces, lo que nosotros no sabemos, y yo les estoy diciendo acá, es que cuando tú miras de frente a tus emociones, las emociones se abren y te dicen qué es lo que esas emociones quieren, por qué están ahí. Porque la razón por la cual las emociones perduran y perduran y perduran es porque no le estamos dando atención. Entonces, lo primero es tener la fortaleza, tener la paciencia para mirar la emoción. Para esto, la respiración es una de las técnicas más importantes. Entonces tú te sientes de una manera, cierra los ojos o abre los ojos, respiras despacio y puedes relacionarte con eso. Esto es una cosa que sucede con el tiempo, es una práctica. Por eso es que estamos haciendo todas estas sesiones, porque mientras más practiques durante este año eso, más al final del año vas a ser capaz de dejar soltar. Entonces miras, esa emoción te va a decir cuál es el sentimiento que hay detrás y vas a entender, esto me pasa porque estoy pensando eso.
Entonces, ahora vas a poder actuar sobre ese pensamiento. Entonces, lo primero que tienes que entender es que esa emoción no es parte tuya. ¿Sí? Yo tengo aquí este USB, este aparatico, pues, lo que sea. Lo tengo en mi mano, ¿sí? Si yo tengo este aparato en mi mano y tengo la mano cerrada y apretada, ¿por qué ese aparatico no se va? Muy fácil, porque lo estoy agarrando. Eso es lo que pasa con la emoción. Tú estás agarrado a la emoción, esta emoción, me siento triste, me siento miedo, pero nunca la has mirado. Entonces dices, bueno, ok, voy a mirarlo. Y después de que la miras, dices, ok, lo primero que reconoces es, esta emoción no soy yo, no es parte mía. ¿Cómo sabes que no es parte tuya y que no eres tú? Porque hace media hora no tenías esa emoción, tenías otra. Si fuera lo que tú eres es permanente. Si cambia, no eres tú. Entonces, ahí la tenemos. Después de eso, una vez que tú te das cuenta de eso, la otra cosa que tienes que hacer es, ok, este pensamiento que yo tengo es el pensamiento de que estoy apretando mi mano. ¿Y qué pasa si yo abro mi mano? La emoción se va. Entonces, ese abrir la mano es la decisión interna de dejar ir yo esta emoción que siento, que es este sentimiento que estoy sintiendo, lo voy a dejar ir. Y hay varios procesos. Entonces, uno de los procesos es preguntarme, ok, tengo miedo, pero ¿puedo dejar ir ese miedo? La primera pregunta es, ¿puedo dejar ir ese miedo? No te estoy diciendo que lo dejes ir, nada. ¿Puedo dejarlo ir? Ese es el método Sedona. ¿Puedo dejarlo ir? Pues sí, puedo dejarlo ir. ¿Cómo sabes que puedes dejarlo ir? Porque hay momentos en los que he estado en mi vida en que no he sentido miedo. Entonces sí puedes dejarlo ir. La segunda pregunta es, ¿vas a dejarlo ir? Sí. Y la tercera es ¿cuándo? Es tomar la decisión. Bueno, entonces, ahora, vamos a nosotros vamos a ir en estas clases aprendiendo a soltar las reacciones y vamos a empezar a crear un hábito. El hábito es que cada vez que estemos sintiendo cada vez que estemos sintiendo un sentimiento difícil, vamos a entrar en el hábito de dejarlo ir. ¿Cómo? Vamos a mirarlo, vamos a preguntar qué es lo que quieres, por qué estoy sintiendo esto, vamos a mirar esa emoción, vamos a ver cuál es el pensamiento y vamos a dejar ir ese pensamiento. Vamos a dejar de pensar que a la niña que se fue a la fiesta le pasó algo, porque no sabemos. Es nuestra cabeza la que nos está diciendo. Nosotros nos estamos dando cuerda y nos estamos haciendo sentir mal a nosotros mismos. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Este trabajo en marzo lo vamos a aplicar directamente a la apatía y a la depresión. En abril a la pena y a la pérdida. En mayo al miedo y al deseo. En junio a la ira y al orgullo. En julio al coraje y a la aceptación. En agosto al amor y la paz. En septiembre vamos a aprender a reducir el estrés. En octubre vamos a aprender a relajar el cuerpo y la mente y ver la relación entre las dos cosas. En noviembre vamos a aprender a transformar las relaciones y en diciembre vamos a ver cuáles son las metas espirituales de un ser que está libre de todas las emociones del mundo y puede estar confiando plenamente en que hay una fuerza superior que lo está guiando. Entonces, en resumen, primero encontramos las raíces que nos han causado los problemas y con eso podemos dejar perder de peso, dejar de fumar, dejar de jugar, abandonar las adicciones, malos hábitos. Vamos a tener la energía personal para materializar las ganancias que nosotros necesitamos en este mundo para poder vivir bien. Vamos a dejar de lado la ansiedad y la depresión. Vamos a ir más allá de controlar la ira y encontrar paz real. Vamos a eliminar el estrés de raíz
Y lo más importante es que al final vamos a experimentar una salud, un bienestar radiantes, vamos a encontrar paz duradera, alegría y amor. Bueno, entonces ahora abrimos este espacio a preguntas. Ok. Buenas noches a todos. Buenas noches, John. Buenas noches. Soy de Medellín, Colombia. Me gusta mucho. Se nota, pues. Sí, paisa. Me gustan mucho esos temas. El tema de las emociones es muy amplio en la psicología, pero muy amplio. Y mi pregunta es si realmente las emociones se pueden clasificar como emociones negativas y emociones positivas, y cómo manejar cada una de las positivas y de las negativas. Gracias. Bueno, hay muchas clasificaciones de las emociones. Incluso hay varias tendencias que se llaman la escala de las emociones. Uno de los libros que habla de eso es el libro del Dr. Hawkins, de la escala emocional. Entonces, una de las maneras como se pueden clasificar las emociones es desde las emociones más bajas, como la apatía, como la ansiedad, hasta las más altas, como la emoción de la dicha eterna, de la dicha o del entusiasmo puro. Entonces, en ese proceso de emociones sí hay definitivamente unas escalas, y la forma, como por lo menos de lo que yo entiendo, de la mayoría de lo que yo he leído y de lo que he practicado en mi vida, es que aquellas emociones que te quitan energía son emociones negativas, y aquellas que te dan energía, como el entusiasmo, como la paz, como la colaboración, son emociones que te dan energía, son positivas. Esa es una manera de verlo. Hay emociones que son emociones que todos nosotros podemos sentir, como por ejemplo la pena de la pérdida de un ser querido, que es una emoción que nos toca a nosotros en el sentido negativo de que nos quita la energía, porque es una emoción negativa en el sentido de que cuando perdemos a un ser querido, nosotros, si no hemos llegado a un estado de desarrollo en el cual nosotros sabemos que nuestra vida no depende del otro, sino que nosotros tenemos una conexión mayor, si nosotros nos quedamos amarrados de que ya no podemos vivir porque perdimos al otro, se convierte en una emoción negativa. Pero si estamos apreciando lo hermoso que era vivir con esa persona, ¿sí? Y en vez de estar lamentándonos por haberlo perdido, estamos glorificando, estamos diciendo qué maravilla que esa persona estuvo en mi vida, y la estamos recordando, eso nos puede dar energía. Entonces sí hay una escala de emociones. ¿Te queda eso? Es una respuesta rápida, pero no tenemos mucho tiempo. Muy bien, pero entonces, como el tema es espiritualidad, emociones espirituales, ¿qué son las emociones espirituales? Yo estoy en ese mundo. No, el tema no es, no sé si lo que estamos diciendo es que vamos a llegar al final, cuando manejemos nuestras emociones, vamos a llegar a encontrar paz duradera, alegría y amor, ¿sí? Pero las emociones de las que vamos a tratar durante estos meses son emociones negativas que nos quitan la posibilidad de experimentar la paz, de experimentar la alegría y de experimentar el amor. Las emociones, por ejemplo, hay unas hormonas que nos activan las emociones. Entonces, no. Las hormonas no activan las emociones. Las emociones activan las hormonas. Oh, ya. Es que esa es una de las cosas que tú no te sientes triste porque aparece una hormona en tu cuerpo que te hace sentir triste. Tú te sientes triste y generas una hormona que te hace sentir triste, que mantiene esa tristeza. Pero no, ese es uno de los errores más grandes que hay, pensar que son las
la parte somática la que genera las emociones. Nosotros se generamos, o sea, eso lo ven los científicos todos los días en los laboratorios. Tú te sientas y estás meditando, tienes una química, que es la química de la tranquilidad. Inmediatamente, si tú te pones a pensar en algo mal, aparece la química del otro. Pero es al revés. No son las hormonas las que te hacen sentir eso. Tú eres la que alimenta eso y generas una cuestión hormonal todo el tiempo.